Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito su nombre por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. No habíamos podido lo de los miércoles, el servicio de los miércoles, por lo del ¿cómo se llama eso? Toque de queda. Curfew, se llama acá curfew. Raro ese nombre, ¿no? Pero por lo del toque de queda, pero gracias a Dios fue levantado y entonces se le avisó a la mayor cantidad de gente que pudiéramos avisarle, pero hay personas, una parte de la iglesia que no sabe que los miércoles ya está activado el servicio. Una parte de la iglesia no sabe, pero pues le pudimos avisar a algunos. Pero gloria a Dios por los hijos y las hijas de Dios que están aquí presentes. Dios los bendiga. Y los que están allá viéndonos y recibiendo el mensaje en la casa, que Dios los bendiga también. Amén. Gloria al Señor. Levanta tus manitos, diga conmigo: Espíritu Santo de Dios, habla a mi corazón, dale vida a tu palabra en mí, dentro de mí. Cancelamos toda interferencia del diablo, del mundo y la carne, y que el Espíritu de Dios glorifique aquí a Dios Padre y Dios Hijo. Dirígenos, Espíritu Santo, avívanos con tu presencia, siembra la palabra de Dios en nuestros corazones conforme a la santa voluntad de Dios, para que esto sea multiplicado para gloria tuya, oh Dios, y la extensión de tu reino, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y dijimos amén, aleluya. Dale ese aplauso al Espíritu Santo, lo amamos, necesitamos al Espíritu Santo, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Efesios 6 del 11 al 13, vamos a ir a la palabra de Dios. Efesios 6 del 11 al 13. En la Biblia se nos muestra que la vida cristiana tiene que ver con el conflicto espiritual. O sea, la vida cristiana es una vida que incluye eso. O sea, no se puede pensar en una vida cristiana sin conflicto espiritual, porque dentro de la vida cristiana está incluido el conflicto espiritual. O sea, es imposible hacernos a un lado de eso, porque haga de cuenta cuando usted consigue algo, ¿no? Usted de pronto fue a un supermercado y compró algo y dentro de la bolsa le entregaron, ahí va todo el paquete, ahí va todo. Entonces cuando usted abre viene todo incluido. Así es la vida cristiana. La vida cristiana viene con una serie de cosas incluidas. Y dentro de la vida cristiana, dentro de las cosas que están incluidas ahí, viene el conflicto espiritual. O sea que no lo podemos esquivar. Lamentablemente hay personas a nivel cristiano que piensan que si ellos no me meten con el diablo no va a meter con ellos. Y ese es un terrible error, porque el conflicto espiritual hace parte de la vida cristiana, es inherente a la vida cristiana, hace parte. Lo vamos a ver. Efesios 6 del 11 al 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Observe que la Escritura nos está recomendando que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué la Biblia nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios? Porque dentro de la vida cristiana está el conflicto espiritual, está el enfrentamiento espiritual, está el combate espiritual, está la batalla espiritual. Dice ahí: no tenemos lucha, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas. No tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la Escritura está diciendo que esa es nuestra lucha. Tremendo. La lucha está ahí. No podemos esquivarla, no podemos esquivarla. Existe la lucha espiritual y hace parte de la vida espiritual. La guerra espiritual hace parte de la vida espiritual. Vamos a desarrollarlo. Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Primera de Pedro 5 del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad, 1 Pedro 5, del 8 al 9, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. O sea, no dice que le corramos, no dice que nos escondamos, dice que lo resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, está diciendo la escritura ahí que esos mismos padecimientos, entre comillas, que esos mismos conflictos, que esos mismos enfrentamientos que nos toca a veces pasar a todos nosotros, se van cumpliendo en algunos cristianos, dice ese pasaje, en todos nuestros hermanos. Se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. O sea, todo cristiano le toca enfrentar la guerra espiritual. Hay unos que no les gusta, lo tienen que enfrentar. Hay otros que sí les gusta, lo tienen que enfrentar. Hay unos que no creen en la guerra espiritual, la tienen que enfrentar. Créanla o no crean, hay que enfrentar la guerra espiritual, la lucha espiritual. Quien no se prepara, pierde. Por eso me gusta una frase que dice, esto lo sacaron hace muchos siglos atrás, y tiene una frase como en latín. ¿Sí? Es una frase que no está en la Biblia, pero la dijeron hace mucho tiempo en combates de guerra física en la historia de la humanidad. Esta frase la dijeron hace tiempo en Europa, creo que cuando el Imperio Romano. Y dice la frase: la victoria favorece a los que se preparan. Dice así la frase: la victoria favorece a los que se preparan. Entonces, realmente la escritura nos está previniendo aquí. Número uno, nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y número dos, nos dice: seamos sobrios y velemos. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Despiertos, atentos, que no nos durmamos en los laureles. Exacto. Estad sobrios, sobrios. ¿Me entiende? Cuando vamos a hacer algo, primero, momentico. Sobrios. Sobrios es, vamos a analizar antes de actuar, vamos a analizar todo. ¿Qué puede pasar si yo hago esto? Si toco esto, si empujo aquí, ¿qué pasa? Sed sobrios, sed sobrios. Y luego nos dice: velad, o sea, no se duerma. No se duerma, esté despierto, esté atento, esté alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que el conflicto que nosotros enfrentamos es un conflicto contra las fuerzas espirituales de maldad. Ellas son las que se oponen a que usted reciba lo que Dios quiere que usted reciba. Ellas son las que le quieren demorar lo que usted está pidiendo. Esas fuerzas de maldad son las que quieren quitarte el impulso y la fuerza. Cuando quieres lograr algo y alcanzar algo, ellos te quieren desanimar. Y a veces esas fuerzas de maldad usan otras personas para detenerte, estorbarte, desanimarte, bloquearte. Diga: están vencidas en nombre del Señor Jesucristo. El conflicto espiritual se divide en dos partes importantes. El conflicto espiritual, este mensaje de hoy hace parte de una serie de 3. Este miércoles empieza, está la fase 1 como está de moda las fases, está la fase 1 de la guerra espiritual. Y el próximo miércoles vemos la fase 2, y dentro de 15 días vemos la fase 3. Y los que vengan a este estudio van a recibir gratis, free, de puro pómulo, cachete, este material. Lo van a recibir gratis, este material que les tenemos. Las armas para contrarrestar el ataque de Satanás. Así se llama este seminario, que dura 3 miércoles. Empezó hoy
Lo seguimos el próximo miércoles y terminamos en 15 días confiando en Dios. Diga, la sangre de Jesús garantiza la victoria. Amén. Entonces, a usted le entregamos la conferencia gratis por haber estado los 3 miércoles, pero el que venga en el segundo miércoles le cobramos la conferencia, y el que venga en el tercer miércoles le cobramos la conferencia. Ustedes son los que, si se quedan en los 3 miércoles, reciben gratis la conferencia. Entonces, Luis, que usted ahorita ahí de reojo los mira y los apunta. Apúntelos los que están todos, los apunte, ellos reciben gratis la conferencia, pero el próximo miércoles esta conferencia ya vale. Pero no es mucho, es las copias. Nosotros aquí no estamos para vender nada, sino para compartir del Señor, amén. Solo cobramos las copias, no más. Y escasamente el staple, la cosita de la presilladora esa, escasamente, eso es todo, para comprar la tinta. Bueno, el conflicto espiritual se divide en 2 partes importantes. Primero, son nuestras batallas personales, las batallas que cada uno de nosotros tiene que enfrentar contra las fuerzas del mal. Porque cada cristiano tiene que enfrentar batallas individuales contra las fuerzas del mal. Ahora le explico por qué Dios le permite eso al diablo. Ahora vamos a estudiar, más adelantico vamos a ver por qué Dios permite eso. ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios con la guerra? Porque Él nos puede evitar esto. Él nos puede evitar perfectamente, porque Él es todopoderoso, amén. Pero ¿por qué lo permite? Eso lo vamos a ver. Entonces, primero, el conflicto espiritual se divide en 2 partes importantes. Primero, nuestras batallas personales contra las fuerzas del mal, y segundo, nuestras batallas grupales contra las fuerzas del mal. O sea, nosotros tenemos batallas grupales. ¿A qué me refiero con batallas grupales? En que a veces como familia nos toca enfrentar cosas. A veces son cosas individuales que enfrentamos, pero eso somos nosotros, cada uno. Pero hay otras como familia que nos toca ver algo, y todos como familia tenemos que unirnos y orar y batallar como familia. Hay batallas que nos tocan como familia. Otras batallas son como iglesia. Como iglesia. Lo que pasó, por ejemplo, cuando dimos la caravana de oración, nosotros nos reunimos y como iglesia, y nos unimos con otras congregaciones y como iglesia, y nosotros nos unimos con otros pastores y como iglesia rodeamos al condado Miami-Dade. Entonces son batallas grupales, batallas de equipo, son batallas de cuerpo, el cuerpo del Señor. Entonces hay unas batallas que son personales y otras son de grupo, ¿me entienden? Y son muy importantes nosotros analizarlas, porque yo he visto pastores que les ha ido muy mal. El otro día, estando en Los Ángeles, que me acompañó, creo que fue Juan Guillermo que me acompañó a Los Ángeles y a San Francisco. Yo estuve por allá en toda la costa oeste compartiendo con el pastorado. Sí, yo fui con Juan Guillermo y estando allá me tocó ver llorar a un pastor. Se puso a llorar. Yo le dije, pero ¿por qué esto te afectó tanto? Le preguntaba yo al pastor allá en Los Ángeles, y él me dijo que él se había metido con su iglesia en algo que él pensaba que Dios les había mandado allá a Los Ángeles, a ayudarles a todos ellos, y era una trampa del diablo, era una trampa, cierto, no voy a decir, mejor dicho, como decía mi madre y mi abuela, no puedo decir, voy a decir el milagro, pero no el santo, ¿sí me entienden? O sea, no puedo decir el santo. Entonces, pero alguien muy conocido llegó a la otra costa, alguien muy conocido, y los engatusó y dijo que les iba a ayudar, y varios pastorcitos le creyeron, y esos pastorcitos con sus iglesias se presentaron en un evento y algo así, que un tipo conocido, dizque predicador, llegó allá y los volteó al revés y se le robó las ovejas. Y este pastor de Los Ángeles me contó llorando que le dolió horrible haber perdido tanta gente por haberle creído que ese hombre era de buena fe, que iba a hacer las cosas. Y no, les mintió, los engañó y les desbarató varias iglesias allá en California. Un hombre conocido, no voy a decir ni siquiera dónde él está, ni en qué ciudad, ni digo nada de eso, porque ustedes son muy pillines, y si yo digo en qué ciudad está, ustedes dicen, está el mambo, ya,
ustedes la pillan de una. Entonces ni digo eso para no juzgar a nadie. Amén. El Señor dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces hagamos eso que dijo el Señor. Pero me tocó ver llorar a ese pastorcito y me dio un pesar, y entonces oramos con Juan Guillermo, pusimos a orar, a reprender todo el engaño, toda la mentira del diablo. Le tumbamos los velos que había puesto ese tipo, esos velos, porque a veces hay tipos falsos que ponen velos en las mentes de las personas, ponen velos, se llaman velos mágicos. La Biblia habla de velos mágicos, no sé si usted lo ha leído. Se llaman velos mágicos. Entonces hay falsos profetas y profetizas falsas que ponen vendas mágicas en la gente, en la mente. Entonces tumbamos eso, oramos, rompimos todo eso, toda la mentira y el engaño del diablo, se lo destruimos allá en nombre de Jesucristo. Y con el tiempo, estando nosotros ya acá, nos dimos cuenta que la gente que se le habían robado eso volvió a su iglesia. ¿Cómo le? Denle ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Cristo para siempre, gloria a Dios. Porque hay guerras que son grupales, hay batallas que son en equipo, en grupo. ¿Sí me entiende? Ese pastor estaba vencido, estaba derrotado, no entendió la jugada del enemigo y lo dañó, le afectó su iglesia. Pero llegó un refuerzo de acá de esta costa, llegó un refuerzo. Gloria a Dios, el Señor es muy sabio. Son estrategias de combate que usa Dios. El otro usa maquinaciones y Dios usa estrategias. El diablo hace maquinaciones, pero Dios usa estrategia. Entonces Dios llevó un refuerzo y nosotros entendimos qué fue lo que hizo esa cosa allá, y rompimos y dele, y en grupo con varios pastores oramos y destruimos la mentira del diablo y el engaño, y ellos recuperaron lo que el infeliz, bueno, el diablo ese hizo allá. Recuperamos las ovejas para los rediles donde el Señor los había puesto. Gloria a Cristo. Entonces eso le muestra a usted que hay batallas que son personales, pero hay otras que son en equipo, en grupo, que tenemos que hacerla. Como creyentes en Cristo, no podemos, digamos, permanecer como ciegos a la realidad de la guerra espiritual. No se puede permanecer ciegos a esto. Lamentablemente hay partes donde han dejado de predicar de la guerra espiritual. Hay cantidades de iglesias donde ya no mencionan este término guerra espiritual y conflicto espiritual o batalla espiritual. Ya no lo mencionan, no le hablan a la gente de esto. Pero existe, y si se ignora es un peligro. Es un peligro para la misma gente, para las mismas personas, porque el diablo los puede enredar. Diga: está vencido, no menciona a Jesucristo. Ahora, ¿por qué el Señor permite esto? En la cruz del Calvario se dio una de las más, yo diría que la batalla central estuvo allí en la cruz. La batalla central entre el bien y el mal estuvo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Allí estuvo la batalla central. La batalla central estuvo ahí en la cruz del Calvario. Jesucristo allí no solo venció la muerte, Jesucristo también venció el pecado ahí. Y ahí también venció al diablo. Jesucristo venció a Satanás y a sus fuerzas de maldad. A todas las venció en la cruz de Calvario. Cristo venció no solo la muerte, sino también el pecado, y venció al diablo. Ahora, cuando Dios permite que haya batalla o guerra contra los hijos y las hijas de Dios, no es porque no los ama Dios, sino que Dios quiere que los hijos de Dios experimenten la victoria de su Hijo. O sea, cada uno de nosotros tiene que no conocer como cuando a uno le enseñan 1 más 1 es 2. No, porque usted no vive eso. Usted dice 1 más 1 es 2 y ya. Pero no, nosotros tenemos que vivir la victoria de Jesucristo. Y para poderla vivir, usted tiene que entrar en combate. Porque no hay otra manera de que usted viva la victoria de Cristo. Nosotros tenemos que vivir la victoria de Jesucristo, porque Él vino a volvernos a nosotros más que vencedores. Dígame. Pero no hay otra manera. No hay otra manera. Si yo estoy por ahí sentado y viene un ángel y me dice, yo estoy sentado, me dice: usted es vencedor en Cristo, usted es más que vencedor en Cristo, diga gloria a Dios. Y yo digo gloria a Dios, pero no entiendo qué es eso. Me lo está diciendo, pero si yo no lo vivo, si yo no vivo la victoria de mi Cristo sobre las fuerzas del mal, yo no sé qué es eso.
Tengo que vivirlo. Y la única manera de vivirlo es que yo enfrente algo. Y cuando yo enfrento un combate, estoy frente a una batalla, una guerra, yo entonces me voy metiendo y voy conociendo qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Voy entendiendo cómo venció a Satanás, cómo él mismo se entregó, pero lo venció en la cruz del Calvario. Entonces voy diciendo, y en el nombre de Jesucristo, y me voy metiendo y lo voy conociendo y me voy erizando. Cuando voy diciendo en el nombre de Jesucristo, están atados, están ligados, fuera, en el nombre de Jesucristo son echados fuera, y rompo esto y rompo lo otro. Entonces yo me voy metiendo en ese combate, y en medio de ese combate Dios, mi Padre, va desarrollando el carácter de Cristo en mí, va levantando la victoria de Cristo en mí, va desarrollando y haciéndome vivir la victoria de Cristo, aleluya. Si no estoy en la batalla, no sé qué es eso, no entiendo. Puede ser que me la digan, puede ser que vengan 20 ángeles y me digan: tú eres vencedor, tú eres más que vencedor en Cristo. Y yo digo: sí, amén, pero tengo que vivirla. Tengo que vivir ese combate. De lo contrario, no experimento esa victoria. No lo experimento. Por eso Dios permite que sus hijos pasen por estas batallas, porque básicamente es así como nosotros crecemos en carácter, en personalidad. Ese molde que Él está formando en nosotros es el carácter de Cristo. Es Cristo mismo en nosotros, está siendo formado. Entonces llega un momento en que ya no tienes miedo. Llega un momento en que tú mismo dices: no, pero y verá, ¿qué pasó? No, ¿cómo te parece que pasó esto? Pero y verá, vamos a hacer esto, vamos a entrar en ayuno, vamos a hacer esto, y verá, vamos a romper eso. Ya entonces vives en otra área, ya vives en otro piso. Pero si no has pasado por nada de eso, entonces te cuentan una cosa y: ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo le parece que pasó esto también? Ay, Dios mío. ¿Cómo le parece que también pasó esto? Ay, Dios mío. Esa persona no ha pasado, no está entrenada, no ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida. ¿Me comprende? Por eso, si Dios no permite estas cosas, lo que se llama el conflicto espiritual, la guerra espiritual, entonces el cristiano no se desarrollaría, sino que siempre viviría ahí como todo palúdico, y el diablo llega y le hace y el cristiano sale disparado, porque no entiende la victoria, no la ha vivido, no ha vivido la victoria de Cristo. O sea, sale disparado, el diablo le hace y sale disparado. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios que ha pasado por batalla, que ha pasado por guerras, que ya le ha dado duro al otro, que ha tumbado cosas, que ha derribado, el diablo le hace y el otro se para firme, ya el que sale corriendo es el diablo. O sea, la cosa cambia. Ahí ya está el carácter de Cristo siendo formado en ese hijo, en esa hija de Dios. ¿Sí nota cómo qué es lo que lleva a papá Dios a permitir esto? Como hombres y mujeres, digamos, hombres y mujeres de Dios, hijos e hijas de Dios, tenemos que comprender que esto del diablo y de los ataques del diablo tiene etapas, tiene tiempos, tiene estaciones. Tiene etapas, tiene tiempo, tiene estaciones. O sea que no sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay cristianos, usted se encuentra con un hijo de Dios, una hija de Dios, y empieza a contarle: me pasó esto, o sea, parece que se le juntaron todas al mismo tiempo, como que una cosa, la otra, y usted dice: wow, hermano, ¿qué le pasó? Muy grave está eso, que a veces se le juntan todas. Hay unos momentos en donde hay hijos de Dios y hijas de Dios que se le juntan todas las cosas, se le juntan. Mientras que hay otro que está contento, un cristiano que dice: no, a mí no me ha pasado nada de eso. Pero mijo, cuidado. Cuidado, porque el enemigo tiene sus temporadas. El enemigo tiene sus tiempos para atacar a los hijos de Dios. Tiene sus etapas, tiene sus estaciones. Él no hace las cosas cuando usted está más fuerte. En el momento en que estás acompañado, a veces no te toca. En el momento en que estás, no, él busca la ocasión. El enemigo busca el momento. O sea, él tiene sus estaciones de ataque. Él tiene como sus etapas de ataque para buscar a los hijos y las hijas de Dios. ¿Me entienden? Oye, este seminario es para que nosotros quedemos con los ojos bien abiertos. En Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora. O sea, a veces, aunque el cristiano diga, yo no quiero nada de conflicto en mi vida, es posible que haya un tiempo que pase sin conflictos. Pero irremediablemente el cristiano enfrenta conflictos a nivel espiritual. Le toca, porque así papá Dios le desarrolla el carácter de Cristo en su vida. Se lo desarrolla. Entonces hay su momento para las cosas. Hay momentos donde estás libre de batalla, pero hay otros momentos donde tienes que batallar. Es lo que está diciendo aquí Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En Efesios 6:13 nos dice que esto le va a gustar aquí a todos. En Efesios 6:13, vamos a Efesios, vamos a ver qué se nos hizo Efesios. En Efesios 6:13, por aquí andaba. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Lea conmigo esta frase: y habiendo ¿qué? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando dice habiendo acabado todo, quiere decir que cuando hay guerra contra un hijo, una hija de Dios, esa guerra tiene un principio y un fin. Exacto. Son estaciones, son tiempos. O sea, Dios no permite que a sus hijos lo ataquen desde que nació hasta que se muera. No, eso no lo permite Dios. Lo que papá Dios permite es que hay un tiempo de guerra. Y en ese tiempo de guerra Él va a desarrollar a sus hijos. Él va a desarrollar el carácter de Dios. Entonces, como quien dice, Dios dice: desde aquí te permito eso y hasta aquí, de aquí no más. O sea que el mismo papá Dios que nos ama, Él mismo le pone un tope a las cosas y dice: habiendo acabado todo. O sea, como quien dice: ya peleaste, hasta ahí. No me lo tocas más a mi hijo, no me la tocas más a mi hija. Entonces hay un tiempo donde Dios permite. No quiere decir que toda la bendita vida vas a estar revolcado en el piso dándote duro con el otro. No, diga, está vencido, nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Dice ahí la escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, que lo leímos al principio, para que podáis resistir en el día malo. Observa cómo el Señor cifra esto en un tiempo. Dice: en el día malo. O sea, no es que esto va a ser la semana mala, o que va a ser el año, o los 10 años, o los 50 años malos. No, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces el Señor aquí ya está diciendo: yo permito guerra contra mis hijos, pero es en un tiempo. O sea, esto empieza, pero termina. Si estás pasando por un combate, por una lucha, por una guerra, eso empezó, pero Dios te garantiza que termina, porque termina. Él no va a dejar que toda la vida el otro te diga: está vencido, no me Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo experimentó eso. Él experimentó eso. El diablo lo atacó con tentaciones, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo. Lucas 4:13. En Lucas 4:13 dice la escritura allí. Vamos a ver si yo lo saqué aquí. Sí. En Lucas 4:13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, esta frase me llama poderosamente la atención. O sea, mire, dice Lucas 4:13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. O sea, ya el diablo había planeado, dice, toda tentación. O sea, que ya había planeado esta forma y esta forma. O sea, el diablo ya había diseñado varias formas de tentación para nuestro Señor Jesucristo, y así le hace a los hijos de Dios y a las hijas de Dios. Tiene planeado varias formas de tentación para los hijos de Dios, y tiene planeado varias formas de tentación. A veces es de una manera, a veces de otra manera, a veces de otra manera. Te tiene planeado varias formas. Por eso dice aquí que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, número uno, ya entendemos que él tiene diferentes formas de tentación, el diablo. O sea, que si no es con plata, puede ser con cosas inmorales, o puede ser con soberbia, con, ¿me entiende? Separación,
O sea, él busca, él ve a ver cómo tienta, cómo hace aquí, cómo son diferentes formas de tentación que tiene el diablo, pero diga, está vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Pero luego llama la atención que Jesucristo se defendió con la palabra. El mismo Hijo de Dios se defendió y nos dio el ejemplo de cómo nos defendemos, cómo lo resistimos con la palabra. El Señor venía de un ayuno, ¿se acuerda? 40 días, 40 noches, venía de un ayuno. Y cuando lo vio débil lo atacó. Ojo con eso, porque eso lo vamos a explicar más adelante. Cuando lo vio débil, ¿sí? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque lo vio débil, lo vio con hambre, ahí, lo vio débil y ahí, ¡pra!, lo atacó. Así hace con los hijos y las hijas de Dios. No te va a atacar en el momento en que estás más fuerte, no, Él va a buscar el momento, el área, la situación en que estés débil y ¡pa!, va a tirar el dardo. Pero diga, está vencido, no menciona a Jesucristo. Pero esto es necesario que lo veamos y lo entendamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se apartó de él por un tiempo. Entonces notamos que Cristo lo venció con la palabra y el diablo lo dejó. Entonces atendamos. Cristo le ganó, lo tentó el diablo y Cristo le ganó con la palabra y el diablo lo dejó. Entonces esto pasa con los hijos de Dios. Cuando nos defendemos con la palabra, cuando actuamos en obediencia a Dios, lo vencemos. Y Él se va y te deja tranquilo, tranquila, dígame. Pero dice aquí que se fue para siempre. Se fue por un tiempo. Mire tan descarado. Ya sabe que Jesucristo es el Rey del universo. Él sabe que Él es el Dios hecho hombre y lo dejó por un tiempo. Como quien dice, no se pudo ahora, vamos a ver después por dónde lo ata. Vamos a ver en qué momento me da chance y ahí le tiro. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque estamos hablando del Rey del universo, del Señor. A nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, a veces enfrentamos batallas y gloria a Cristo, gloria a Dios, estamos celebrando y decimos bendito sea Dios, al fin terminó eso. Dios mío, yo pensaba que nunca se iba a acabar el problema. A veces uno sale de unas que uno dice, wow, Dios mío, yo pensé que nunca se iba a acabar, qué cosa tan horrible toda la pelea que tuvimos, pero el Señor nos dio la victoria, dígame. Y usted como que respira y dice bendito sea mi Dios y alaba a Dios y todo ese, pero dice la Biblia que a Cristo lo dejó por un tiempo. Entonces no quiere decir que porque usted ya ganó un problema donde había pasado, no quiere decir que lo dejó para siempre el enemigo de molestar o la dejó de molestar. No, si a Cristo dice que lo dejó por un tiempo, quiere decir, exacto, quiere decir, volvemos a lo que dijimos antes, Él tiene sus estaciones, tiene como sus etapas, sus tiempos de ataque y Él los busca. Él mira, bueno, este ya ganó, aquí ganó, no pude por ahí, no gané, dice el enemigo, no pude. Pero vamos a ver más adelante dónde será que le aprieto para ver si suelta. Vamos a ver dónde le empujo, dónde cede. Vamos a ver después. Entonces, por eso dice lo que leímos también ahora, que seamos sobrios y que velemos. Dígame. O sea que sobrios quiere decir prudentes, pero velad quiere decir que estemos atentos. O sea, bendito sea Dios, celebramos, wow, tremendo, gloria a Dios, bendito sea mi Cristo. Pero ahí a los días, ojo, seguimos atentos, seguimos orando, pasa una semana y estamos celebrando 2 semanas, 3 semanas, pero seguimos atentos y listos y en oración, porque el otro, dice aquí la escritura, que dejó al Señor por un tiempo, dejó de molestarlo, de tentarlo, pero por un tiempo, no lo dejó permanentemente. O sea que nosotros debemos actuar en la palabra, defendernos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, en ayuno, en oración, en guerra espiritual. Nos defendemos y está vencido Satanás. Siempre ganaremos, dígame, porque Cristo ya lo venció. O sea que cada pelea que tú enfrentes contra las fuerzas del mal, tú ya ganaste. Lo que tienes es que desarrollarla, la pelea, porque si no, no desarrollas el carácter de Cristo en ti. O sea, desarrolla la pelea, no le tengas pereza. Desarrolla la pelea, no le tengas temor. Desarrolla la pelea y Dios ya te dio la victoria en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos más que vencedores. No que tal vez seremos, no, somos más que vencedores en Cristo. Diga conmigo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, gloria al Señor. En Efesios 6:11 dice
como lo leímos ahora, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, pero dice que al final estemos como, que al final estemos firmes, para que al final estemos como firmes. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, nosotros al aprender a vivir la armadura de Dios, tiene una serie de elementos que cada uno de nosotros conocemos, pero la armadura de Dios es básicamente una forma de vida. La armadura del Señor es que nos vistamos con estas armas espirituales, que va, la justicia va aquí, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, que es aquí. No perdamos de vista la salvación que el Señor ganó para nosotros, una salvación eterna. Es una salvación eterna. El otro día me vi un viaje que hizo, me tiene un poquito incómodo esto que quiere hacer la humanidad, pues los grandes empresarios de aquí de Estados Unidos, del mundo, con esto de los viajes a la luna. Porque ¿a qué quieren ir a la luna? Ya dijeron ellos, hicieron una cosa que se llama el Tratado Artemisa. El Tratado Artemisa, y Rusia está furioso porque Rusia no ha podido ir a no ha puesto ni un solo astronauta en la luna. Estados Unidos sí. Y la única bandera de un país de la Tierra que está en la luna es la bandera de Estados Unidos. Entonces, en cierto modo, Estados Unidos da a entender que la luna es de acá. Entonces hay un montón de países ofendidos porque ¿qué es lo que pasa? Hay un tratado que se llama el Tratado Artemisa. ¿Y qué quieren con ese tratado? La explotación de la bendita alporita, la luna. O sea, la luna que es bien bonita, ¿me entiende? Que no tiene todas las defensas que tiene el planeta Tierra. Este planeta tiene un montón de defensas dados por Dios. La luna no tiene tanta defensa, es más chiquita. Y ya quieren ir allá a explotarla, que a sacarle los minerales, que a ver, hombre, la van a acabar dañando. ¿Está? Yo creo que Dios se va a meter porque es que van a acabar dañándola, porque quieren es todo, donde quieren llegar a Marte también para explotarla. Van a ir a mirar que a ver si tiene oro, si tiene todo eso, y sacarle y volver ese planeta nada. ¿Sí me entiendes? O sea, el otro día salió ahí en las redes sociales que estaban unas personas recogiendo en el mar, una cantidad de tapabocas y de mascarillas y de guantes que la gente ha botado y que han ido y los tiran hacia la basura y van a parar al mar. Y entonces pregunta allí, los están recogiendo, dice, ¿quién es el virus? Dice, ¿quién es el virus? Porque es que el ser humano es horrible. O sea, el ser humano sin el Señor todo lo quiere dañar, es horrible. Diga, está vencido el enemigo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces básicamente la Escritura nos dice que nosotros debemos aprender a vivir firmes en Cristo contra toda situación que se presente en el mundo. Cualquier cosa que se presente, debemos aprender a vivir firmes en Cristo. Y dice aquí que nos pongamos, vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, firmes en Cristo, porque Él es el que nos da la estabilidad, Cristo. Él es la roca eterna de la salvación. Él es el que nos hace firmes. Entonces nosotros tenemos que, a través de estas batallas, volvernos gente que vive firme en Cristo. Que el otro te tiró una curva, ¿no? Como dicen Luisca en béisbol. En béisbol le tiró una curva el diablo, llega y ¡bum! Le tiró una curva, pero usted está firme en Cristo, ¿ve? Porque si no está firme, con esa curva lo tumba, ¿me entiende? Le tira una curva. Y si esa curva es 90, 60, 90, lo tumba. Lo tumba, ¿me entiende? Tiene que estar firme en Cristo. Porque esa curva puede ser de otra forma. Hay muchas formas en que el enemigo puede tirar sus dardos. Debemos aprender a vivir firmes en Cristo, aprender a vivir en la victoria de Él, aprender a desarrollar esas victorias. Y cada vez que logremos victorias en esas batallas, debemos siempre glorificar ¿a quién? Al Señor. Siempre debemos glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que si fuéramos solos no podemos enfrentar al diablo. Créame, usted y yo solos no podemos contra los demonios no podemos, solos no podemos. Cristo es el que nos hace vivir en victoria, es Cristo. Entonces uno tiene que, número uno, aprender a estar firme en Cristo. Dos,
saber que toda esa victoria de la cruz del Señor sobre la muerte, sobre el pecado, esa victoria del Señor sobre el mismo Satanás y sus demonios, esa victoria es nuestra y hay que vivirla y desarrollarla, dígame. Y 3, hay que aprender viviendo todo el tiempo glorificando al Señor, porque tú y yo somos más que vencedores en Cristo, no en nosotros, sino en Cristo. Él es el que permite, Él es el que nos hace ser más que vencedores. Si nosotros no celebramos las victorias en Cristo, wow, la pasamos mal. Si yo me pongo a pararme y dice, Periera, que yo le doy pata a los demonios. No, ellos son los que me voltean al revés. No, yo puedo vencer es gracias a Cristo. Porque si vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo, nosotros vencemos lo que sea. Diga conmigo, si yo vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo, vencemos lo que sea. Dígalo otra vez, si vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo, venzo lo que sea. Otra vez, si yo vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo, venzo lo que sea. Esa es la idea, esa es la idea, gloria a Dios. Si hiciéramos una encuesta en las iglesias cristianas, hiciéramos una encuesta a todos los cristianos, y la pregunta fuera, ¿a usted le gustaría una encuesta mundial a todos los cristianos? ¿A usted le gustaría enfrentar batallas en su diario vivir, batallas espirituales? La mayoría de la gente pondría no. Porque nadie quiere estar peleando, nadie quiere estar guerreando, nadie quiere. Pero el asunto es que no podemos ignorar esta área. Ignorar esto trae destrucción. Esta área de la vida espiritual no se puede ignorar. ¿Cómo empezamos el mensaje? Diciendo que una de las partes de la vida cristiana es la guerra espiritual. Esto es inherente a nosotros, tenemos que hacerlo. Si no hubiera oscuridad, si no hubiera tinieblas, no había guerra. Pero hay tinieblas, hay un reino de maldad. Nosotros somos del reino de Dios. Entonces la gente que es del reino de Dios se ve enfrentada al otro reino. Es una cosa absolutamente natural. Porque como somos de la luz, entonces si no hubiera tinieblas no hay problema, pero hay luz y tinieblas. Y nosotros somos de la luz en Cristo. Entonces por eso enfrentamos el otro lado. Nosotros somos de la verdad que es Cristo, y hay verdad y mentira. Entonces nos toca enfrentar y tumbar la mentira. Nosotros somos de la vida, Cristo es la vida, pero también hay muerte. Entonces hay que tumbarla. A veces quiere llegar a las vidas, a los hogares, a la familia, y hay que destruirla como Cristo la venció. Hay que vivir en esa victoria en Cristo. Dígame, gloria a Dios. Cuando se ignora la guerra espiritual, puede llegar destrucción a las personas. Oseas 4:6 dice la escritura en Oseas 4:6, ¿qué le pasó al pueblo antiguo? Al pueblo antiguo, ¿qué le pasó? Y mi pueblo, dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, está hablando el Señor en el tiempo antiguo, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta palabra es fuertísima. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, Dios es muy bravo en esto. Una parte constitutiva de la vida cristiana es la guerra espiritual, y no la podemos ignorar. El que la ignora puede ser destruido, puede llegar a ser destruido. No podemos ignorar esto. No podemos ignorar esto. El hecho de que yo haya estado en el Polo Norte y no conozca el Polo Sur no quiere decir que no exista. No sé si me entiende eso. O sea, hay Polo Norte y hay Polo Sur, ¿me entiende? Hay Polo Norte y Polo Sur. Aquí en el planeta Tierra hay un polo norte y un polo sur. Listo. Acá en esta nación hay una costa oeste y hay una costa este. Puede ser que a usted le hayan hablado de la otra costa y usted nunca haya ido, pero yo que he ido le puedo decir que es verdad. Hay una costa oeste. Hay una costa oeste y una costa este. Entonces a veces hay personas que dicen, no, pues yo no creo en eso, que existen demonios. Yo no creo en demonios. Yo no creo en eso, pero la escritura nos habla de ellos que se le enfrentaron al Señor,
que le azotaron un muchacho al mismo Jesucristo. Un muchacho fue azotado al frente de Jesucristo por demonios. El mismo Jesucristo se vio enfrentado con una legión de demonios. ¿Se acuerda que se metieron a unos cerdos? ¿Se acuerda? Un hombre que estaba cerca a un cementerio. ¿El endemoniado qué? Gadareno. Todos esos son demonios y enfrentando al mismo Cristo. O sea, decir que no se cree en esto es un terrible problema para la persona. Cuando al mismo Cristo lo desafiaron, al mismo Cristo se le enfrentaron. Desde luego Cristo los venció y es a través de Cristo que nosotros también vencemos. Pero no podemos ignorar la guerra espiritual. Es un peligro. El que la ignora puede perder. No podemos ignorarla, tenemos que desarrollarla. Los que están sin Cristo, o sea, una persona sin Cristo realmente vive bajo el dominio del diablo. Si lo miramos bíblicamente, una persona sin Cristo no tiene forma de vencer ningún demonio. No hay forma de que un hombre, un ser humano, venza a los demonios sin Cristo. No hay forma. La persona que vive sin Cristo está bíblicamente, según lo dice la Biblia, está dominado por el diablo. No puede enfrentarse a él. Entonces los demonios lo dominan. Es allí donde usted entiende por qué a veces usted le habla a alguien de la Biblia y ese alguien se siente como ofendido. Usted no vino que le mencione a Dios y ya se ofendió. Y se dice, pero no, es Dios que te ama, ya está ofendido. ¿Por qué? Porque hay algo que lo domina a esa persona y eso que lo domina odia a Dios. Eso que domina a la persona odia a Dios. Entonces por eso yo, antes de hablarle a alguien del Señor, tengo que haber antes orado y tumbado eso que está encima de la gente. Tengo que atar eso, echarlo fuera. Para poderle hablar a las personas del Señor tengo que haber amarrado eso y echarlo fuera. Porque si yo les digo así, lo que está en ellos dominándolos no me deja o no los deja oír a ellos, no los deja. Ahí mismo, no, andate, no me hables de eso, andate. Y uno dice, pero ¿por qué te enojas? Es porque hay un dominio del mal sobre esa persona. Porque una persona que vive sin Cristo realmente, según la Biblia, está bajo el dominio del diablo y de sus fuerzas de maldad. Por eso cada vez que un hijo de Dios le va a hablar a alguien de Cristo, antes tiene que haber reprendido lo que hay ahí en esa persona, porque de lo contrario se te van hasta enfrentar, te van hasta insultar. No son ellos, sino que están siendo dominados por algo en ellos. Entonces uno antes tiene que, ¿cómo empezamos el mensaje? Nuestra lucha no es contra personas, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nosotros debemos atacar esas fuerzas antes de hablar del Señor, porque nosotros somos representantes del reino de Dios en la tierra. Diga amén, gloria a Cristo. Y antes de extender el reino tenemos que atar lo que está amarrando a la gente y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Dice también aquí la escritura un ejemplo. Digamos que vamos a alcanzar a ver de las 6 maneras básicas que nos ayudan a detectar como las estaciones de ataque del diablo. Las 6 maneras. Vamos a ver la primera. Él tiene 6 maneras, el diablo. Pues son las más usadas. Tiene 6 maneras. Las 6 maneras más usadas del diablo para atacar. Las 6 maneras más usadas de él para atacar a los hijos y las hijas de Dios. Entonces es bueno que nosotros las identifiquemos, detectemos eso, ¿sí? Detectemos eso, porque antes de que se presente tú dices, esta es una de las maneras del diablo atacar, esta es una manera. Entonces si tú la detectas, te adelantas. Dígame, primera forma que tiene el diablo de atacar, para que usted lo detecte. El diablo siempre elige cuando va a atacar el momento y el lugar más débil para el cristiano o la cristiana. Él escoge cuando tú estás débil, en el momento en que estés débil. Si uno lee lo que le pasó al profeta Elías, se da cuenta de qué le pasó a Elías. Observe cómo lo atacó el diablo. Elías es el tremendo profeta del fuego. Esto está en primer libro de Reyes 19, 4 en adelante, 4 al 8. Él es el profeta del fuego. Este es el hombre que hizo llover sobre la tierra después de que no había lluvia sobre la tierra. Este hombre hizo llover, oró y llovió. Amén. Este hombre es el hombre que
oró para que Dios respondiera con fuego desde el cielo. Este es el profeta del fuego, le llaman al profeta Elías. Es un profeta tremendo de la Biblia. Sin embargo, fue atacado por el diablo. Pero miremos en qué momento lo atacó. Leamos. Primer libro de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuánto llevaba caminando? Un día, ¿cuántas horas son? 24. ¿Y estaba caminando en dónde? ¿En algún oasis? En el desierto. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Dios la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pregunta: ¿en qué momento lo atacó el diablo a Elías para que Elías se quisiera morir? Es el hombre que hizo descender fuego del cielo. Es el hombre que hizo llover sobre la tierra después de que no había lluvia. Ese hombre tiene unos milagros impresionantes, pero ¿en qué momento lo ataca el diablo y lo hace quererse morir? Cuando llevaba un día de camino por el desierto, no había comido, no había tomado agua, estaba molido, y como él sabe que Dios lo está viendo, él le dice: pues ¿por qué? Bueno, como quien dice, no me has ayudado, llevo un día caminando, no he comido nada. Entonces, como estaba débil, el diablo le lanza a su mente dardos a su mente. Y el mismo Elías, campeón contra 450 profetas de Baal, campeón que viene de unas victorias tremendas, el mismo profeta Elías del fuego se quiere morir. Llegó un momento en que se quiso morir, pero fue el diablo que lo atacó. Allí, ¿cuándo lo atacó? Cuando Elías estaba como débil. En ese momento lo atacó. En el momento en que vio al profeta del fuego débil, en ese momento lo atacó. Entonces, nosotros por eso debemos analizar que el diablo tiene sus formas de ataque. Él busca la forma, él busca en qué momento te ve débil, y él ataca ahí. ¿Sí? A veces la persona está triste. Yo he conocido casos de gente que por una situación ha habido hombres que aman su esposa, aman sus hijos, y ha habido hombres que por un negocio que se les dañó se van para un bar a tomar licor, o se van con unos amigos a tomar licor, y por un negocio que se les dañó empiezan a tomar, y con esa tomadera eso lo lleva a una mujer, y esa mujer lo lleva a alejarse de su hogar, y o sea, todo porque estaban tristes porque perdieron un negocio. Ellos no entendieron que el día que estaban deprimidos por eso, abrieron la puerta y el otro llegó y ¡pum!, les dañó todo. O sea, en el momento en que la persona está débil por algo, el enemigo busca cómo empujarlo hacia abajo, cómo lo tira hacia abajo. Por eso la misma escritura nos recomienda que nosotros tengamos esa actitud en nuestro corazón de ser sobrio y velado. O sea, no podemos bajar la guardia. Elías venía de grandes victorias, pero estaba cansado y se quería morir. O sea, dejó que el enemigo le metiera en la cabeza morirse. En Lucas 4, para terminar, Lucas 4 del 2 al 3, dice la escritura en Lucas 4 del 2 al 3, hablando del Señor Jesucristo. Lucas 4 del 2 a 3, por 40 días dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí detalla, en Mateo no dice esta forma, pero en Lucas, como era médico, Lucas dice: pasados estos 40 días tuvo hambre. Tuvo hambre. Y allí donde dice tuvo hambre, inmediatamente dice: entonces el diablo le dijo. Observe, en el verso 3
dice, en el verso 2, dice que el Señor tuvo hambre. E inmediatamente en el siguiente verso dice, entonces el diablo le dijo. Lucas 4:3, entonces el diablo le dijo. ¿Sí? ¿En qué momento el diablo le habló? Cuando Jesucristo tenía hambre. O sea, apenas lo detectó que estaba así, ahí mismo, ¡rau!, el enemigo le tú, si de verdad eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Eso así lo dice en Lucas. Y estas piedras se conviertan en pan, dice Mateo. O sea que en Lucas se nos muestra como esta continuación. Dice que ya venía así, tuvo hambre y el enemigo ahí mismo, ¡pau!, le tira ahí. Por eso es que a veces a las parejas de matrimonios se les aconseja que el esposo no se niegue a su esposa y la esposa no se niegue a su esposo. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo detecta esas cosas. Y entonces, claro, si ve un esposo como tránsito de hambre o que le falta, sí, cualesquier pollito o algo en la casa, entonces él le ofrece una le ofrece un pedazo de tamal podrido, un tamal llevado, un tamal todo raro, lo ofrece por otro lado, porque si lo ve como tránsito de hambre al varoncito, entonces le ofrece por otro lado, a ver cómo lo enreda. Entonces por eso es necesario, dice el Señor, salvo por mutuo consentimiento, dice, y porque se van a dedicar a la oración, pero después, por favor, estén junticos como Dios manda, dice el Señor. Sí, amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Sí, la escritura entonces nos está diciendo, primera forma en que el enemigo ataca a él, busca cuando está débil, cuando hay debilidad. A veces hay esposas que están tristes, el esposo no es cariñoso, a veces están tristes, entonces anda buscando el enemigo cuando están débiles, cuando se sienten solas, cuando no se sienten comprendidas, y el otro busca, ¿dónde está la debilidad? ¿Dónde está la debilidad de este? ¿Cómo le pego ahí donde es débil? ¿Me comprende? Esta es la primera forma de las 6 que el enemigo hace, o estaciones que él tiene para atacar a los hijos de Dios, pero está vencido, digan, en el nombre de Señor Jesucristo. Pongámonos en pie, vamos a orar, gloria a Dios. Apenas esta es la primerita, nos faltan 5 nomás. Después siguen las armas que nos ha dado el Señor para enfrentarnos a todo eso. Gloria al Señor, gloria a Dios. Luis, que no se le olvide tomarle los apuntes a ellos. ¿Quiénes? Sí, tome la nota, que ellos ya se ganaron el material al llegar a la tercera sesión. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos edifica, que nos da entendimiento, que nos abre entendimiento espiritual para ser conscientes, Señor, de que existe esa guerra espiritual. Está vencido Satanás en el nombre del Señor Jesucristo para siempre, pero es en ti, Señor, que podemos vencer las circunstancias. Es en ti, Señor, viviendo en ti, por ti y para ti, Señor Jesucristo, que podemos avanzar, que podemos derribar, que podemos tumbar todos aquellos bloqueos, trampas, maquinaciones del mal. Es en ti, por ti y para ti, Señor Jesucristo. Eres tú quien nos fortalece. Por eso dice la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias, mi Dios, gracias por escogernos para ser edificados en ti por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias por escogernos para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Gracias por escogernos para transformar nuestra mente en la mente de Cristo. Gracias por escogernos para que esa victoria y ese poder de la resurrección de Cristo venga a nosotros y se manifieste a la humanidad para salvar, para rescatar, para restaurar, para liberar, para resucitar, Señor. Gracias por escogernos para ser hijos e hijas tuyos, Señor, para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos entrenados por ti. Somos llevados de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero las victorias no se conocen hasta no haber enfrentado luchas. Pero somos llevados de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero los triunfos no se conocen hasta haber enfrentado batallas y guerras. Tú nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria,
para gloria tuya, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias. Dígale: Señor, te doy gracias, Señor. He pasado cosas difíciles a veces, dígale, pero entiendo que me has estado formando, Señor. Me has estado edificando, construyendo, para que yo también sea un instrumento de salvación, de libertad en Cristo a muchos otros, a muchas vidas, a muchos hogares. Gracias por ese entrenamiento que estás haciendo en mi vida y por levantar el carácter de Cristo en mí. Gracias, Señor. Levanta tu mano, dígale: gracias. Rompemos toda opresión en contra tuya en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que se rompe toda opresión, que se destruye toda opresión en el nombre de Jesucristo. Declaramos que hay libertad, que hay bendición en ti, que hay transformación en ti, que hay crecimiento espiritual en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. En ti que estás aquí y en los que están recibiendo el mensaje, declaramos que hay bendición, que hay liberación, que se reestructura tu vida, que se rompe toda opresión en tu mente, todo aquello que te deprimía, todo aquello que te estaba llevando como al fracaso, como a hundirte. Se rompe toda mentira del diablo en contra tuya, todo dardo del diablo se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. La unción del Espíritu de Dios que pudre todo yugo en tu mente, tu alma, tu cuerpo. Declaramos libertad en tu alma, libertad en tu espíritu, libertad en tu cuerpo. Declaramos que tu mente es transformada para entender los caminos del Señor y las formas de Dios actuar en ti y a través de ti para la gloria de Dios y la extensión de su reino. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos libertad y bendición sobre tu vida y familia en el nombre de Jesucristo. Y dijimos amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga ricamente.